Bueno, pues buenos días, gracias por venir. Iba a decir estas son intempestivas, pero no son nada intempestivas. Las intempestivas cuando hay que levantarse. Eh, bueno, os vamos a presentar un proyecto que hemos llamado Acércate al río. Es un proyecto del programa municipal de Teruel Existe al Ayuntamiento de Teruel. Creemos que refleja las aspiraciones que ha tenido la ciudad durante muchas décadas y que hemos de ser capaces de afrontarlo y acometerlo o empezar, por ejemplo, a solucionarlo ya en esta próxima legislatura. Básicamente consiste en que Teruel, que ha estado viviendo o creciendo de espaldas al río, pues se abra hacia el río, ¿no? Se vuelque hacia el río y incorpore toda esa vega que ha quedado ya en un contexto urbano, pues la incorpore como un gran parque central donde puedan los ciudadanos pues, disfrutar del contacto con la naturaleza. Obviamente, ya con las consideraciones que hoy en día se hace una zona verde, ¿no? Una zona verde que pretende integrar pues, los cultivos de los huertos que existen, las actividades que existen en la misma, mantenerlas, que puedan ser recorridas. Y la principal dificultad que ha habido siempre históricamente con este planteamiento, nosotros queremos abarcar es un tratamiento pues prácticamente desde los franciscanos, incluso mucho más allá, hasta, hasta casi la rotonda de la variante de la carretera de Cuenca, ¿no? O de la carretera de Villastar. La dificultad fundamental que ha habido siempre para hacer este proyecto ha sido la barrera física que supone el ferrocarril. El ferrocarril supone una barrera que impide el acceso fácil desde la ciudad hacia el río. Realmente esa barrera, que ahora ya es importante, si el tren pasa por ahí, todavía lo será más, porque un tren de alta capacidad, con transporte de mercancías, pues tiene la obligación de ir vallado, al estar electrificado va con catenarias. Quiere decir, estaríamos todavía dificultando más ese acceso. Entonces, la propuesta que hacemos consiste. Aquí en esta propuesta se articulan muchas de las soluciones que ha estado pensando o que está meditando la ciudad. Por un lado, proponemos que la vía del tren desaparezca, la vía del tren como tal desaparezca de ahí, pasando, como hemos anunciado ya en algún caso, a crear una estación intermodal en el tronco principal de la red. Sabéis que Adif está estudiando. En el estudio informativo del corredor Cantábrico Mediterráneo se plantea una variante exterior a la ciudad de Teruel, que pasaría por el aeropuerto y luego pasaría ya por el norte de la ciudad. Entonces planteamos crear allí una estación intermodal de ferrocarril. Decimos intermodal porque allí puede combinar el ferrocarril, el aeropuerto y la autovía en el propio tronco de la línea principal. Que la estación esté en el propio tronco de la línea principal y no tenga que entrar a Teruel en cuello, digamos, en culo de saco, pues lo que hace es que puede haber muchísimas más paradas y evita la pérdida de tiempo que supondría entrar a la ciudad en culo de saco. Una estación intermodal que pueda acoger cuantas mayores relaciones de tráfico, mejor. Por eso creemos que casi es obligatorio necesariamente que esté en el tronco principal de la circulación. Luego, obviamente, para no perder la ventaja que tiene que la conexión se realice con la ciudad, lo que haríamos sería sustituir el tramo de ferrocarril actual entre el aeropuerto y la estación actual por un tranvía, ¿no? Un tranvía que utilizaría la plataforma que actualmente van las vías, pero iría un tranvía electrificado. Como sabéis, un tranvía no tiene barreras físicas. Lo podéis observar, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, pues por encima de las vías se puede pasar, se puede pisar, se puede pasear, con lo cual la barrera física que supone un tren convencional desaparecería al implementar ahí una solución de tranvía eléctrico que tendría todas las relaciones que fuesen necesarias con esa estación intermodal e incluso nosotros planteamos, eso habría que estudiar más adelante, pudiendo prestar servicio a todo el polígono de La Paz y toda el área industrial y todos los barrios pedáneos que hay en ese área, ¿no? Entonces, conseguido con ese planteamiento que desaparezca la barrera física del tren, podemos abrir la ciudad ya a la creación de un gran parque que aprovecharía todos los terrenos ferroviarios, todos los terrenos que actualmente están destinados a usos ferroviarios. Obviamente, al desaparecer ahí el tren, también hemos desaparecido cualquier riesgo que supone el transporte de mercancías, las mercancías peligrosas que a veces transitan por la noche. Hay mucho tráfico de mercancías que desconocemos, o sea, que no nos damos cuenta porque pasa precisamente por Teruel por la noche, ¿no? Se procedería, rompiendo esa barrera, a crear el gran parque central de la ciudad.
Desde luego ese parque estaría puede estar ya muy conectado con la ciudad. De ese parque el motivo principal sería el río sería el eje principal porque se recuperarían todas sus riberas. Ese parque integraría en los terrenos digamos ferroviarios serían más propiamente lo que habitualmente hemos conocido o conocemos como parque. Los terrenos se intentarían mantener y ordenar los terrenos de huertas para integrar las huertas dentro del parque con unos recorridos. Son estas cuestiones que vemos, por ejemplo, por ahí, que estamos hablando. Los terrenos ferroviarios son todos estos. Veis que es una gran parte del terreno ferroviario. La estación, obviamente, queda. El tranvía llegaría por su línea, que sería una línea verde, hasta la estación y volvería a subir. Y todo lo demás sería, esto es una simple opción, o sea, luego hay que hacer muchas, pero la siguiente opción es integrar los huertos dentro de áreas de paseo, que serían los que veis más claro, y luego también integraríamos lo que es las actuales naves del Corte Inglés. En esas naves del Corte Inglés es donde se plantea la creación del Centro Nacional de Diseño Contemporáneo Manuel Pertegaz, que es todo el área del Corte Inglés, que es donde en las actuales naves se crearía ese Centro Nacional de Diseño Contemporáneo Manuel Pertegaz. Es un centro que acogería toda la colección de Manuel Pertegaz y todo lo que está relacionado con su figura, y que sería, digamos, un elemento cultural más en este ámbito de zona verde, en este gran río cultural que estaría constituido por este museo, por el Museo de la Guerra Civil, que está en el otro extremo, con el Museo Nacional de Etnografía. Tenemos ahí el Nacional de Etnografía, el de la Guerra Civil, que está también por aquí, con lo cual, bueno, creamos un eje verde que va a unificar naturaleza, cultura, patrimonio. Quizá la operación más potente, que es la del centro Pertegaz, pues es una operación que está bastante avanzada. Está hablado con los herederos de su legado, que están de acuerdo. Está hablado con el Corte Inglés, que está de acuerdo. Quiero decir que es una cuestión que tiene factibilidad real. No simplemente es una idea, sino que es un planteamiento factible realmente de acometer. La estrella del proyecto puede entenderse que es, bueno, aquí veis distintas imágenes, pero básicamente es dotar a la ciudad de ese gran parque que no tiene, ¿no? Digamos, al estilo del gran parque central de otras grandes ciudades, donde se incluyen las soluciones concretas. Pueden ser estas o pueden ser otras, pero básicamente lo que pasa es convertir toda el área ferroviaria en un área de ocio, cultura y deporte, que también incluirá soluciones de equipamientos dentro del río. Esta es una imagen, por ejemplo, de cómo actualmente aquí están las vías. Actualmente aquí están las vías. Esta es, por ejemplo, la solución del extremo, donde estaría el Museo Pertegaz, por entendernos de una manera. Esta vía, no la hemos dibujado, pero esta entrada ya está contemplada que se convierta en una entrada de un acceso mucho más fácil y mucho más digno. Lo de arriba, un carril bici hacia la eso es, los restos del actual trazado del ferrocarril serían una vía verde para poder entrar. El tema es que esta gran zona verde lo que hacemos es conectarla transversalmente con todo lo posible con la ciudad, ¿no? Pues aquí veis que hay un acceso hacia la zona edificada, se ven conexiones por aquí, conexiones por aquí con todo el arrabal. Por ahí. Bueno, o sea, soluciones ya puntuales que se irían viendo, pero básicamente los tres conceptos son eliminación de la barrera física que supone el ferrocarril actual, sustitución de esa conexión por un tranvía cuando la estación, digamos, intermodal se consolide en el aeropuerto. La estación intermodal también se está estudiando, está haciéndose un estudio previo, que llegamos a un acuerdo para contemplarlo en los presupuestos generales del Estado, estudios previos del Ministerio sobre la estación intermodal. Esas características. La segunda es convertir toda esta área, digamos, que ha quedado consolidada dentro del suelo o rodeada del suelo urbano, convertirlo en el gran parque central. Y tercero, ese parque central que tendrá un contenido
aparte de deportivo, también cultural, integrando los espacios museísticos que se prevén en la Avenida Zaragoza, pues completarla con un gran Centro Nacional de Diseño Contemporáneo en homenaje a Manuel Pertegaz y con su legado, ¿no? Así que Teruel sea de verdad la referencia, igual que lo es Valenciaga, tiene un museo en Guetaria, pues que Teruel, que es la provincia cuna de Pertegaz, y por su voluntad expresa de que sea Teruel quien acoja su legado, sea la que acoja el legado de Manuel Pertegaz. Y bueno, os va a explicar Enrique un poco más en qué consistiría ese homenaje también a Pertegaz dentro de este contexto general del Parque Central de Teruel. El que hayamos hecho hoy esta rueda de prensa no es casual. Hoy es el cumpleaños de Manuel Pertegaz. Entonces decidimos este acto sacarlo de la presentación de la candidatura del programa y lo hemos traído aquí como un homenaje a este gran modisto y gran persona que fue Manuel Pertegaz. Hoy hubiera cumplido 105 años. Entonces el homenaje ha sido pues hacer la rueda de prensa hoy. El Corte Inglés va a ser el edificio que va a albergar el Museo Manuel Pertegaz. Como habéis podido observar, conservamos los colores de Teruel, porque ¿lo puedes poner, por favor? El actual edificio del Corte Inglés va cubierto de un gran manto de color ocre, como los colores propios que tenemos aquí en Teruel y que tantos echamos de menos en el centro de la ciudad, que tenemos una ciudad bastante gris. Entonces, este centro va a albergar, aparte del museo, que va a ceder voluntariamente la familia, va a albergar un centro de diseño donde se va a poder estudiar moda y donde se va a poder estudiar la confección de los tejidos, se va a poder estudiar los arreglos, es decir, que no solamente va a ser un museo, sino que va a ser un centro que va a proporcionar trabajo a la ciudad de Teruel. La parte exterior, tenemos la gran suerte de que nos dejan todo el legado de Manuel Pertegaz, no solamente la colección de vestidos, sino tienen todos los trajes y todos los patrones que se han hecho durante todos los años de la vida de Manuel Pertegaz, los tienen todos escaneados y están todos digitalizados, con lo cual se van a poder volver a exponer otra vez, ¿vale? Entonces, esto es una suerte grandísima. Además, tienen recopilado que se puede poner una zona de museo también de todas las imágenes, de todos los premios y de todos los sitios donde este señor ha estado y le han homenajeado todos los trajes. Aquí podemos ver que Manuel Pertegaz es el primer modisto en exponer en el Museo de Arte Reina Sofía en el 2004, y pasando diapositivas. Ha hecho trajes para Carmen Sevilla, Audrey Hepburn, Susie Parker, Ava Gardner, el de Salomé, que pesaba 14 kilos, que era de porcelana, el vestido de novia de la reina, Leticia. Estos son los patrones, que se me ha atascado la lengua y no me salía patrón. Es un creador de fama mundial, junto con Christian Dior y Balenciaga, son los tres más grandes modistos de la historia. Le pasó una cosa a Manuel Pertegaz: cuando murió Christian Dior, le ofrecieron seguir con su firma y él dijo que no seguía con la firma de Christian Dior porque él era Manuel Pertegaz y iba a seguir con su firma. Hay una frase de Manuel Pertegaz que me gusta reseñar, que dice que la elegancia es algo que emana de la persona, pero quien se atavía con mis vestidos tiene mucho ganado. La verdad es que nosotros, que sí que hemos visto parte de la colección, porque sí que hemos estado en el centro donde está actualmente, tiene unos vestidos que, aunque tengan 50 años, son actuales y son preciosos. ¿Ves pasando? Esta es la máquina de procesado de lana que había en Olva, que también se va a hacer algo en Olva, aunque no como aquí, porque es su pueblo natal y también la familia quiere que haya allí un reconocimiento a su figura. Aquí, este es Ángel Tribaldos,
que es el representante de la firma Pertegaz, y aquí estamos Tomás y yo con él. ¿Vale? ¿Pasa? Este es como quedaría el diseño. Se trata de coger el edificio del Corte Inglés, no hay que tocar nada, sino hay que vestirlo. Y esta sería la vestimenta, la imagen que quedaría final. Sería como hacer un traje a medida al Corte Inglés. Y estos son los espacios exteriores, que son los jardines que irían desde el Corte Inglés hasta la Nacional 234, y al final, antes de cruzarla, habría un puente peatonal para cruzar el río y juntar las dos laderas. Estos espacios abiertos se servirían como exposiciones y como paseo de moda, porque actualmente la firma Pertegaz sigue vigente. En el Corte Inglés se está vendiendo la firma Pertegaz, son vestidos más de prêt-à-porter, pero bueno, también se sigue haciendo diseños de alta costura y se podrían utilizar para pasarelas de moda. También, como el edificio del Corte Inglés es tan grande, se pueden crear más espacios, y lo que queremos es que la Filmoteca de Aragón, que actualmente no tiene sede, porque sí que hay una filmoteca de Zaragoza, pero no de Aragón, venga a parar aquí. Bueno, pues más o menos es el contexto. O sea, todos los diseños que hay son simplemente una propuesta. Pues obviamente luego los diseños definitivos podrían ser otros. La propuesta del centro está inspirada en la fórmula de trabajar del creador, si no conocéis, Cristo, que se dedica a envolver monumentos con telas, ¿no? Entonces, aquí lo que la propuesta es envolver la nave con una tela metálica que referencie, por un lado, a la moda, a la tela, al ejercicio de vestir un edificio. Pero en cualquier caso es un elemento sustancial muy importante, pero nosotros creemos que lo importante es que la ciudad sobre todo se vuelque al río y que recupere el río, no es que recupere, sino que incorpore el río como gran parque central de la ciudad, como área de esparcimiento, como área deportiva, como área de actividades, y creemos que aquí un poco se condensa todo lo que puede hacer la ciudad por romper esa barrera física y abrirse de verdad al río. Las ciudades que lo han hecho han mejorado muchísimo su calidad de vida. Es un área muy grande, muy amplia, donde por fortuna podemos tener acceso a más de 80.000 metros cuadrados, por ejemplo, de parcela que tiene el Corte Inglés. Tanto hay una parte que está construida, hay una parte que es rústica, y proponemos integrarlas todas ellas. Y bueno, ¿queréis contar algún aspecto en concreto del proyecto? Básicamente lo estamos definiendo por las ideas. La formalización concreta pues puede ser esa, puede tener pequeñas matizaciones, pero básicamente sí que sería esa, es incorporar el río como gran parque central de la ciudad y romper la barrera que incorpora. No es una idea inmediata lo de cómo romper la barrera del ferrocarril. Hemos dado vueltas a muchísimas opciones. Había la posibilidad de soterrar el ferrocarril, cosa que era técnicamente, aparte de costosa, compleja, porque lo que hacemos es bajar todavía la cota a la que llega. El problema que tiene Teruel con el ferrocarril es que la ciudad de Teruel está a una cota mucho más baja que el perímetro por el que llega el ferrocarril. Entonces el ferrocarril, para entrar a Teruel, tiene que bajar y subir mucho. Todo lo que sea profundizar esa cota es hacer mucho más complejo el tema, pero claro, lo que es absolutamente agresivo es meter una línea de alta capacidad con doble vía electrificada para transporte de pasajeros y mensajerías por el meollo de la ciudad. Habría otra solución, que es la otra alternativa que siempre se hace, que es elevar sobre un viaducto todo el paso del ferrocarril, pero eso entendemos que sería muy agresivo con la imagen de la ciudad. Por eso realmente la fórmula que hay es la fórmula más sencilla, es retirar la estación del ferrocarril hacia atrás. Habría una primera posibilidad, que sería dejarlo con frente a la avenida Zaragoza, o sea, que la estación estuviese en la avenida Zaragoza, pero eso no seguiría manteniendo la estación fuera del eje, fuera del tronco principal de la relación Zaragoza-Valencia. Entonces creemos, y bueno, también es la opinión de los técnicos de la DIF, que es mejor pasar a hacer una estación intermodal potente, que en algún futuro pueda explotar la relación aeropuerto con autovía y con ferrocarril, hacerla potente y establecer una lanzadera entre esa estación y el centro de la ciudad, que podría tener las relaciones que se quisiesen y que podría servir probablemente también al polígono industrial que carece ahora de un transporte con frecuencia.
Y solventado ese problema, que es digamos, el más técnico y quizá el más complejo, es fácil abrir la ciudad hacia el río, no habría barreras físicas, incorporaríamos todo el planteamiento y luego hay que darle contenido al contenido del propio río, porque aparte del jardín y de las propias, diríamos, edificios de servicios o edificios que pueda haber en el mismo centro, hay que dotarle y proponemos dotarle de un contenido cultural incorporando el Centro Nacional de Diseño Manuel Pertegaz y vinculando los accesos a los museos que habrá en la Avenida Zaragoza. Probablemente integrado con esta solución la tipología de avenida de la Avenida Zaragoza también propondríamos cambiarla, o sea, también propondríamos cambiar una avenida tipo boulevard que incorporase una zona verde a la propia Avenida Zaragoza y que integrase esos dos museos que pueden estar ubicados ahí en el conjunto del área. Entonces, como veis, es un proyecto ambicioso, pero es un proyecto que entendemos que hay que empezar, que el factor limitante puede ser cuando llega a desaparecer esa vía de ahí, pero que incluso ese proceso no debería impedir que se vaya avanzando en los otros aspectos, en la constitución del Museo Pertegaz, en la creación incluso del Gran Parque, de manera que de forma prioritaria, cuando se empezasen las actuaciones ferroviarias en el entorno de la ciudad, lo principal fuese eliminar esa barrera y constituir la estación intermodal en el aeropuerto. ¿Alguna pregunta? ¿Creéis que podría tener consenso? Sí, porque vamos a ver, tenemos lo más importante, tenemos el continente y el contenido. El continente no lo dejan, no lo ceden para estar, y el contenido también. Es decir, que tenemos lo más difícil de todo. Será más complicado, el tema de cambiar la vía costará más, porque aquí no estamos nosotros solos. Tiene que hacer fuerza el gobierno de Aragón y el gobierno de España tiene que querer también que se haga la estación intermodal. Pero bueno, son soluciones que están habladas todas con todos los que intervienen, o sea, tanto con Adif, como con Renfe, como con Pertegaz, como con el propietario de las naves del Corte Inglés. La cuestión, esto sí que creemos que puede ser un consenso, es más, yo creo recordar que abrir la ciudad al río, crear un gran parque, ha estado integrado en muchas elecciones municipales, ha sido uno de los elementos que han planteado casi todas. Yo me acuerdo incluso cuando hacíamos propuestas desde el Colegio de Arquitectos, una de las propuestas que siempre planteábamos era abrir la ciudad al río. Y el tema siempre que lo ha frenado era lo factible, lo realizable para una ciudad del tamaño de Teruel. Porque, por ejemplo, cuando vas a hablar de soterrar una vía a Adif y de soterrar unas vías en Teruel, bueno, la inversión les parece desproporcionada para la ciudad, pero sobre todo les parece técnicamente compleja por la presencia al lado del río. Es decir, no es lo mismo soterrar en un área, digamos, que no hay apenas ninguna afección del nivel freático, en otra en la que te tienes que meter justo debajo del río. Y nosotros creemos que es una oportunidad crear una estación intermodal en Teruel. Tenemos que aprovechar el aeropuerto y sacarle todas las ventajas. Y una de las principales ventajas que nos aporta, aunque ahora a efectos de pasajeros solo tenga el tráfico autorizado para vuelos charter de 19 plazas, creo que es, en el futuro eso podría cambiar. Pero es que la estación intermodal no solo es para pasajeros, también puede ser una estación intermodal también de carga, o sea, es pasajeros, carga. Todos los usos que tiene una vía de alta capacidad de uso doble, mercancías y se pueden aprovechar en una estación intermodal. Entonces, ese sería el planteamiento. Por eso he dicho antes que probablemente, como bien dice Enrique, quizá lo más largo en el tiempo que supere una legislatura pueda ser el cambio de las vías, la supresión de las vías, pero que eso no debe ser obstáculo para trabajar ya en toda la formalización primero tenerla claro que el destino de ese territorio sea ese gran parque central y trabajar en la formalización tanto del propio parque como del museo, ¿no? Y avanzar en estos años en esas cuestiones. Y creemos que es una apuesta que merece el consenso de todos, es una apuesta obviamente claramente de ciudad, en la que deberíamos estar mayoritariamente todos los grupos de acuerdo y intentar. Nosotros creemos, y por eso lo hemos lanzado, que por los contactos previos que hemos hecho, todo es factible, y que es una cuestión temporal, pero que si no la inicias, nunca la concluyes. Y sí que sería pues apostar porque de una vez la ciudad se abra al río y aproveche el río como un recurso de mejorar la calidad de vida, de mejorar su atractivo turístico, de un recurso potente de desarrollo, ¿no? Nos habéis presentado un proyecto muy pensado y muy integrador de la ciudad.
Y además he creído entender, Enrique, que dentro del espacio museístico también se iban a generar actividades que produjeran beneficios, que pudieran mantener parte de ese edificio y que pudieran traer una cultura de la moda y del diseño de la ciudad que por el momento no tenemos. Y se generarían también recursos. Exactamente, se generarían empleos, porque no sería solo un museo para entrar y ver lo que hay allí, sino que sería también un centro de confección de moda, con lo cual se podría dar trabajo pues a multitud de personas. Es decir, que, y luego aparte, como el espacio es tan grande, se puede utilizar para más cosas. Se podría poner también un restaurante, porque una zona de ocio sin un restaurante, pues no queda, se queda un poco coja. Y aprovechando toda la zona que hay, todos los espacios verdes que hay, porque si vemos el mapa, vemos que actualmente donde está la Renfe, desde donde terminan las vías, desde donde está el paso ese prácticamente, que saltamos la vía, desde el paso este que se salta la vía, hacia el Corte Inglés, toda esta zona se puede utilizar. Todos estos terrenos son del Corte Inglés y ahí hay unas cuantas hectáreas, ahí, no sé si hay 60.000 metros cuadrados, 80.000 metros cuadrados. Es decir, que fijaos si se pueden hacer cosas, si se pueden hacer jardines, y luego el edificio del Corte Inglés creo que tiene 22.000 metros construidos. Es decir, que en esos 22.000 metros pues se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, de hecho, además ahora el concepto... ¿El qué? Sí, sí, claro. Sí, los huertos se quedarían tal y como están. Bueno, eso ya, si se quisieran integrar, también aquí no habría ningún problema. Porque la verdad es que todo lo que es la zona del Corte Inglés ocupa desde la actual carretera de Villaspesa hasta el río. Es decir, esto de aquí, esto es todo del Corte Inglés. Hay dos cuestiones. Obviamente, la superficie permite, y además el concepto museístico actual nunca es de un museo ya estático, permite otras muchas actividades vinculadas con el mundo de la moda y de la confección. Entonces, permite, por ejemplo, cosas que nos comentaron que están ahora, que tiene mucha demanda, es talleres de mantenimiento y de reparación de trajes y de vestidos. Sí. Hay un micro nicho dentro del mundo de la moda, que es precisamente el mantenimiento en condiciones de vestidos históricos, que actualmente se desarrolla muy puntualmente en el Museo del Traje de Madrid. Y hay muchas cuestiones que se pueden incorporar. Y luego, como hemos dicho antes, los huertos, es evidente que los huertos se pueden mantener e integrar en el parque. Vale, venga.